Les habla Rodrigo Altamirano. Esta noche les traemos una historia épica que el calendario del Mundial 2026 ha escrito con letras de oro. Es una obra maestra escrita sin guión, una historia viva cargada de pura pasión por el fútbol. Aquí se mezcla nuestro orgullo patrio, la gloria de la región y la presión más brutal que existe. El gran reto de llegar a los 16avos de final en casa propia, sabiendo que el oponente que espera ya derrotó a un gigante histórico. México contra Ecuador este martes 30 de junio de 2026 en el colosal Estadio Azteca. Eso confirmó nuestro país este 28 de junio de 2026. Un anuncio con un peso descomunal. Un choque trascendental y decisivo. La batalla más cargada de gloria y significado que el Tri haya encarado en décadas. Llegamos con paso invicto, firmando una fase de grupos absolutamente perfecta para la historia, con el arco totalmente imbatido. 3 partidos imponentes, 3 victorias contundentes y 0 goles en contra. No es una casualidad de las estadísticas ni un sorteo amigable, es la prueba real de que el anfitrión es un coloso indomable, mostrando un muro defensivo de acero y una unión colectiva que superó las expectativas. Nadie se atrevía a garantizar esto al inicio. Pero hoy Ecuador llega firme como uno de los mejores terceros. Ellos avanzaron tras aplastar el orgullo de Alemania en su propio grupo, no como un rival que se coló por la puerta de atrás, sino como una verdadera selección que demostró en la cancha tener la jerarquía necesaria para plantarle cara a cualquiera, capaces de romper cualquier pronóstico. Y así se cruzan el imponente México invicto, jugando en su fortaleza contra el Ecuador que tumbó a los alemanes. Esto va más allá del juego. Es una cita con el destino, un choque con dimensiones históricas que trasciende el deporte, un duelo de orgullo latino. Para entender la magnitud de esta batalla hay que mirar el escenario. El mítico Estadio Azteca no es solo cemento y pasto, es el templo sagrado de nuestro balompié nacional. Un coloso para más de 87,000 almas, el coliseo más grande de México y de los más legendarios del planeta. Sede de 2 finales en 1970 y 1986. Las 2 gloriosas copas que nuestra patria organizó en solitario mucho antes de este gran mundial compartido. Si sus muros hablaran, narrarían la leyenda de la mano de Dios de Maradona contra Inglaterra en 1986. O el majestuoso gol del siglo, también revivirían aquella final entre Brasil y Italia de 1970. Para muchos, el juego más bello de la historia. Y este martes 30 de junio de 2026, el Azteca rugirá, presenciando algo inédito México, disputando una fase final de Copa del Mundo en su templo más sagrado. Nuestra selección llega invicta, sintiendo el aliento de 87,000 gargantas empujando sin parar. Ese empuje no es un adorno. Tiene un impacto demoledor en el césped. Los rivales que pisan el Azteca bajo el rugido de la afición mexicana sienten un agobio insoportable. Es una atmósfera que los recintos modernos sin alma jamás podrán igualar, y los contrarios lo saben. Cualquier cuadro visitante que intente frenar a nuestro México en este coloso sentirá una fuerza verdaderamente aplastante. Un torbellino que brota de la historia viva y del estruendo que 87,000 patriotas desatan con cada gol. Eso sufrirá Ecuador este martes. La gran duda en las mesas de debate es si el conjunto sudamericano, que demostró su valor al tumbar a Alemania, tendrá el temple para soportar el volcán del Coloso de Santa Úrsula, el escenario más intimidante de esta Copa del Mundo. El analista Jorge Cisneros, de 42 años, y con 12 años cubriendo el balompié de Sudamérica para grandes cadenas, lo tiene claro. Su informe especial de esta semana señala que la caldera del Azteca será el factor diferencial definitivo. Ecuador tiene las armas tácticas y el talento para jugarle de tú a cualquiera, pero los alemanes no eran locals. El Azteca con nuestra selección imbatible y 87,000 almas encima, es otra dimensión. Es una atmósfera sin igual en este torneo donde la historia pesa toneladas sobre el rival. Una fuerza invisible que las estadísticas no logran medir pero que asfixia por completo desde el silbatazo inicial. Esta advertencia de Jorge sobre el impacto de nuestro mítico templo describe a la perfección. Esa mística del fútbol que la tecnología ignora pero que todo mexicano que ha pisado el Azteca comprende. Es algo inexplicable. Su inmensidad, las leyendas de su césped y ese rugido ensordecedor cuando la grada explota.
crean un verdadero infierno que los equipos rivales recuerdan para siempre. El colosal Estadio Azteca es uno de los terrenos más difíciles del planeta y Ecuador tendrá que encararlo. Estudiaron videos, repasaron las descripciones y hablaron con futbolistas que ya han pisado ese imponente suelo mexicano. Deberán descifrar cómo dominar la presión del Azteca desde el primer segundo si pretenden repetir su hazaña contra Alemania. El gran precedente de Ecuador contra Alemania merece un análisis a fondo, ya que define a su selección. Son un rival durísimo que el poderoso México no puede subestimar por más perfecta que haya sido su fase de grupos. No vencieron a Alemania por un golpe de suerte ni con un gol milagroso que tapara un rendimiento mediocre. Derrotaron a los alemanes con una táctica impecable y un muro defensivo que anuló por completo sus circuitos. Mantuvieron el control gran parte del juego y sus contragolpes letales desarmaron a una de las mejores defensas de Europa. Ese nivel de juego es lo que diferencia a este plantel ecuatoriano de sus versiones en torneos anteriores. No son solo talentos individuales aislados, son un verdadero bloque con una identidad táctica inquebrantable bajo presión. Justamente esa estructura colectiva será el verdadero peligro que enfrente el gigante mexicano este martes. No hablamos del rugido del Azteca que empuja al local ni de la mística del coloso que asusta a cualquiera. Nos referimos a la estrategia directa con la que buscarán frenar a México y explotar sus pocas debilidades. Todo se resolverá en 90 minutos de vida o muerte. Valentina Herrera, periodista ecuatoriana de 35 años, lo analiza. Ella cubre a su selección para un medio digital de Guayaquil y se encuentra en territorio mexicano siguiendo la Copa. Su visión sobre la mentalidad del conjunto sudamericano antes de chocar contra nuestra escuadra es muy reveladora. Llegan crecidos tras vencer a Alemania, pero ahora se topan con el anfitrión. Ella conoce al plantel desde adentro y afirma que arriban a este cruce con una confianza que no sentían antes. Cuenta que derrotar a los germanos transformó la mente de los jugadores que ya no se ven como simples invitados. Saben que vienen a ganar y lo demuestran entrenando, aunque admiten que el Azteca es un coloso imponente y lleno de historia. Pero al final son 90 minutos donde todo puede pasar. Esa es la frase que resume la postura rival. Esa idea de que en 90 minutos todo se define resume perfectamente el ambiente tenso que se vive en Ecuador. Ellos respetan al gigante de CONCACAF y al majestuoso estadio, pero traen una fe sumamente peligrosa. La fuerza mental de haber vencido a Alemania pesa tanto en el campo como el talento o la misma preparación física. El seleccionado mexicano lo sabe muy bien. Por eso este choque luce mucho más duro de lo presupuestado. Incluso para un México invicto que ruge en su mítica fortaleza, este duelo tiene además una vibrante vibra continental. Es un choque de potencias latinoamericanas que comparten un largo historial de batallas y respeto mutuo. Quizás no alcance el fuego de un clásico contra Argentina o Colombia, pero hay cuentas pendientes que saldar. Tienen un pasado compartido en eliminatorias y grandes torneos continentales donde se han visto las caras. Se han cruzado en copas de CONMEBOL y CONCACAF, forjando una hermandad muy pasional entre sus aficiones. Una unión que se transforma en pura adrenalina cuando ruede el balón. Pero el martes 30 de junio, sobre la cancha del Azteca, esa amistad quedará pausada por 90 minutos. Solo uno de los dos seguirá con vida en el Mundial, mientras que el perdedor regresará a casa con el orgullo herido. Las aficiones recordarán este choque por años. Rodrigo Mora, hincha ecuatoriano de 27 años, viajó hasta nuestro país. Vino exclusivamente a alentar a su equipo. Lleva 2 semanas aquí y no se perdió ningún juego de la fase grupal. El fanático no puede ocultar sus nervios, sabe perfectamente que el partido más crucial de sus vidas está por jugarse. Faltan menos de 48 horas. Platicó con la prensa frente al hermoso monumento a la revolución en la capital. Vestía su desgastada camiseta amarilla y admitió con total honestidad que jamás imaginó llegar a esta instancia tan importante. Al ver el sorteo junto a los alemanes, pensó que todo estaba perdido. Pero el fútbol da sorpresas increíbles. Medirse al Coloso de México en el mismísimo Azteca es la cita más gloriosa para su balompié en décadas. El joven siente miedo, emoción y una ansiedad tremenda por ver rodar el balón. Su voz refleja el sentir sudamericano. Es una pasión pura que las pizarras tácticas jamás podrán explicar. La locura de vivir un sueño en tiempo real.
Todo superó las expectativas y en 48 horas alcanzará la gloria máxima o terminará en un doloroso fracaso. Será el golpe más desgarrador del deporte. Ese sentimiento lo comparten cientos de miles de fanáticos de ambos países. Todos ellos colmarán el coloso o vibrarán ante las pantallas de todo el continente, convirtiendo esta batalla en una cita mítica. Para México, esto trasciende el deporte, la presión de este partido tiene una fuerza única que exige ser analizada. La selección llega invicta, con fase de grupos perfecta y 0 goles en contra, somos el anfitrión más sólido del Mundial. Eso representa una bendición y un peso enorme al mismo tiempo, es un regalo llegar a 16avos de final. Con ese récord impecable, lo que desata una confianza brutal tanto en la afición como en el plantel entero. Pero también pesa la expectativa ahora es gigantesca, a la altura de lo logrado. Si México juega en el legendario Azteca con paso perfecto y cae ante Ecuador en 16avos de final, el golpe de realidad contra la ilusión. Será uno de los dolores más profundos en nuestra historia mundialista, no porque una derrota sea el fin del mundo por sí sola, sino por caer en casa en el mismísimo Azteca y en 16avos. Tras una fase de grupos impecable ante un Ecuador que ya despachó a Alemania, sería un golpe que tardaríamos décadas en asimilar. Eso es lo que nos jugamos el martes, no es solo avanzar, es la historia de México como un anfitrión glorioso, una sede impecable y un equipo gigante listo para dar el golpe definitivo, con el escenario ideal para hacer algo histórico. El capitán Arturo Fuentes tiene 31 años y lidera al grupo como uno de los veteranos más respetados, sumando más de 80 partidos internacionales y 2 Copas del Mundo previas. Lo que dijo antes de salir al campo en la rueda de prensa oficial de esta semana revela la mentalidad de quien ya conoce este nivel de presión extrema y entiende perfectamente que la clave es no dejarse devorar por el entorno. Llevamos semanas preparándonos para esto. Trabajamos durísimo para llegar con vida y sin derrotas hasta aquí. Ahora toca dar el gran paso. Ecuador es durísimo, ya lo demostraron ante Alemania y tiene nuestro respeto. Pero nosotros también nos hacemos respetar y sabemos de que somos capaces en el Azteca junto a nuestra gente. Justo esa última frase del capitán Fuentes sobre saber de que somos capaces en el Azteca con el apoyo de nuestra gente, encierra la verdad más grande de todas. Porque jugar en el Azteca, con el rugido de la afición mexicana empujando detrás, no se compara con nada. Es el templo donde nuestro país ha escrito las páginas más doradas de su historia futbolística. El 11 que pise esa cancha el martes cargará sobre sus hombros mucho más que la Copa del Mundo actual. Cargará con la mística entera de este deporte en nuestro país. Eso puede aplastarte o convertirse en un motor bruto. La diferencia entre el éxito y el fracaso se definirá por lo que ocurra en los minutos de arranque. Dependerá de aguantar la presión inicial, de cómo ruja el estadio y de la estrategia que traiga Ecuador para frenar al gigante mexicano. Tampoco podemos olvidar el enorme operativo de seguridad que rodea este duelo, un factor crítico que eleva la magnitud de este evento muy por encima de la fase de grupos. Estos 16avos de final en el gigante de cemento van más allá de la pura intensidad de un juego común. Representan un desafío logístico de otro nivel, exigiendo un blindaje que supera por mucho lo que las autoridades de la capital desplegaron antes. Hablamos del Azteca con 87,000 almas vibrando, además de la marea humana afuera de las inmediaciones, los puntos de reunión por toda la urbe y el festejo inminente que inundará las avenidas. Cuando México consiga la victoria, un despliegue monumental de orden y transporte que la Secretaría de Seguridad de la capital debe ejecutar de forma milimétrica, sin margen para la falla. Las medidas extremas anunciadas para esta semana, como suspender clases y decretar el trabajo a distancia, demuestran la importancia de esta cita. La metrópoli entera se alista para el encuentro con una planeación rigurosa y una seriedad que los duelos anteriores simplemente no exigían. Por ejemplo, Isabel Vargas, de 52 años, vive en el meritito barrio de Tepito, un rincón de la capital con una pasión futbolera tan vieja que nació antes que el propio Azteca. Ella ha seguido cada juego clave del Tri desde su calle en los últimos 30 años, recordando el Mundial del 86 que gozó de niña, hasta esta copa que hoy disfruta siendo abuela.
Por eso, su mirada sobre lo que significa este martes para la gran urbe va mucho más allá de un marcador. Tepito se detiene por completo con la selección. Siempre ha sido ley, pero este duelo es único. Se siente algo distinto desde hace días. Todos hablan de esto en los puestos del mercado y las calles. Es como si toda la ciudad aguantara la respiración esperando que llegue el día. He visto fiestas enormes aquí por el fútbol, pero esto supera cualquier cosa del pasado. Sus palabras sobre una metrópoli que contiene él, aliento esperando el martes, definen muy bien el estado de ánimo de la capital ahora mismo. No es euforia, todavía esa locura total estallará cuando ganemos. Lo que se respira hoy es pura tensión, esa emoción única de quien sabe que está a punto de vivir historia. Algo para recordar el resto de la vida. Pero este duelo tiene un lado táctico que los aficionados más analíticos ya están debatiendo con intensidad a estas horas. Nuestra selección mexicana ha mostrado una solidez defensiva brutal con 0 goles recibidos en 3 partidos. Pero cuidado, Ecuador será el primer rival de este torneo que viene de haber vencido a Alemania. Eso significa que el técnico ecuatoriano llega con una lectura clarísima de lo que sus jugadores pueden lograr, y con la confianza de que su sistema táctico puede lograr resultados extraordinarios contra potencias de gran calibre. Pero el sistema con el que México dominó la fase de grupos tiene armas letales: presión alta, recuperación rápida y transiciones verticales letales para explotar la velocidad de nuestros delanteros junto a una defensa que ha sido un muro impenetrable. Seguro que Ecuador buscará los huecos que ese sistema deja en las bandas cuando nuestra selección mexicana sube a presionar, que es justo la zona donde los rivales sudamericanos con juego de toque corto han encontrado históricamente más oportunidades de hacernos daño. Por eso, la respuesta del técnico mexicano y los ajustes tácticos que decida hacer para tapar esos huecos sin perder esa presión asfixiante que ha sido nuestra gran virtud en el torneo. Ese es el verdadero debate táctico que hoy domina todas las mesas de debate. El exfutbolista mexicano Mauricio Sandoval, de 44 años, profesional con 10 años de carrera en la primera división y que hoy trabaja de comentarista técnico en un medio deportivo nacional. Su análisis de esta semana pone el foco en el duelo táctico por las bandas como el factor más determinante del resultado. El partido se va a definir ahí. Ecuador tiene jugadores muy hábiles en el 1 contra 1 por fuera. Si México les da espacio en esas zonas, ellos pueden crearnos problemas muy serios. La clave de México será mantener la presión alta sin perder el orden atrás. Esa es la trampa en la que varios rivales sudamericanos de toque corto ya nos han hecho caer en el pasado. Este análisis de Mauricio sobre la trampa histórica de los equipos de toque corto es un fantasma que la afición mexicana conoce de sobra, aunque hoy prefiera no recordar. Ya hemos visto partidos eliminatorios en mundiales pasados donde el orden táctico del rival encontró las grietas en nuestro sistema justo en los momentos más críticos del partido. Que esa pesadilla no se repita este martes es uno de los deberes más claros que nuestro cuerpo técnico tiene sobre la mesa, y esa afición que el martes va a abarrotar el imponente Estadio Azteca es un factor clave en el análisis, algo que va mucho más allá de los simples aplausos y gritos. El público del Azteca en una eliminación mundialista tiene el poder real de levantar a los nuestros en momentos cerrados y de asfixiar al rival cuando la presión emocional en la cancha toca el cielo. Aunque cuidado, esa misma exigencia puede meter una presión terrible sobre los nuestros y volverse en contra. Si las cosas no salen y México no anota en los primeros 20 minutos, el Azteca se impacientará y esa vibra se va a contagiar en la cancha, afectando a nuestros jugadores tanto como a los rivales. Los jóvenes, con menos batallas de esta magnitud, van a necesitar una madurez enorme para saber controlar semejante infierno de presión, manteniendo la cabeza fría para seguir el plan táctico aunque la tribuna entera rodee con gritos exigiendo un gol que no cae. Ese aspecto mental es lo más difícil de ensayar en los entrenamientos, y lo que suele definir las eliminatorias que se juegan en casa. Lo que pasará este martes 30 de junio de 2026 en el Coloso de Santa Úrsula es imposible de predecir. El fútbol es un espectáculo único porque siempre se burla de cualquier lógica,
y es capaz de romper en 1000 pedazos cualquier pronóstico o análisis previo. Ecuador puede dar la sorpresa, pero México puede hacer historia grande con un partido que confirme el nivel de su fase de grupos perfecta, que nos regaló. El choque puede liquidarse en 90 minutos o arrastrarnos al sufrimiento de los penales, que es la vía más cruel y dramática que tiene el fútbol para romper un empate a vida o muerte. De lo que no hay duda es que esta batalla monumental ocurrirá en el escenario perfecto para una cita con la gloria. El Estadio Azteca, con su historia mítica, su enorme capacidad y la tremenda vibración de 87,000 almas empujando por el mismo sueño, es el marco ideal para el partido más importante de nuestro país en décadas. Ecuador piensa que tiene la fórmula para frenar al gigante mexicano. Ya demostraron ante Alemania que le juegan al tú por tú a cualquiera. Pero en el Azteca las cosas cambian, tendrán que demostrarlo ahí. El legendario Estadio Azteca no es un templo cualquiera del fútbol mundial, es el gigante indiscutible de México, el coloso más cargado de gloria y de historia. Un verdadero infierno para el rival que busque eliminar al gran anfitrión. El martes lo sabremos. Desde Ciudad de México, seguiremos cada segundo de lo que ocurra en este mítico Azteca. El fútbol está por escribir una página gloriosa para la historia. Les habló Rodrigo Altamirano, seguiremos informando.